Nuestro comportamiento natural, o sea, el de todos los días, va a tener dos connotaciones. O este resulta agradable, o este resulta con la palabra contraria a agradable, desagradable. Y en nuestra relación con Dios es exactamente igual. Podemos tener una conducta que es agradable a Dios, pero podemos tener una que no agrada para nada a Dios. El cristiano está marcado precisamente por una vida que debe ser diferente a la de los demás. Quisiera hoy, este día, que viéramos la primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Y quiero que veamos el capítulo 4, precisamente el verso 7. Y este dice de la siguiente manera: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento en el cual podemos compartir estas enseñanzas tuyas. Gracias, Dios, por este momento en el cual también podemos ser exhortados por la palabra. Ser, Señor, mostrados cuál es el camino que tú quieres que recorramos y en consecuencia cómo es la vida que nosotros debemos de vivir que resulte agradable a ti. Queremos darte gracias, Dios, por tu palabra precisamente, porque esta nos instruye. Queremos darte gracias por la salvación en Cristo Jesús, porque esto es lo que nos libera del pecado. Y queremos darte gracias porque hoy hemos recibido todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por este momento. Lo hacemos con una gratitud verdadera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De verdad que nosotros podemos vivir vidas que resulten agradables a Dios. Y en consecuencia también podemos vivir de una manera que no agrada para nada a Dios. Para realmente entender este versículo que acabamos de compartir, el cual se explica claramente por sí, pero para ver en qué contexto lo expresa Pablo, vamos a irnos al verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuando Pablo está hablando acá de dos palabras juntas, de ruego y exhortación, realmente está haciendo un énfasis tan necesario en aquello que nos instruye. Y él dice por qué. Dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, y aquí está hablando entonces de un comportamiento que debe de servir de ejemplo, cómo os conviene conduciros. Y está hablando entonces de cuál debe ser nuestra manera de actuar para agradar a Dios, y que esto debe ser algo que abunde más y más en nuestra vida. En el verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí lo que está diciendo Pablo es que las instrucciones que él da son las mismas instrucciones que dio el Señor Jesús. Entonces, tenemos una cadena consecuente de enseñanza. El Señor Jesús, luego quienes estuvieron alrededor de él, luego quienes escribieron, luego quienes estamos ahora enseñando y luego finalmente quienes somos enseñados. 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces aquí ya está dando un propósito para nuestra vida, porque el propósito de nuestra vida debe ser ese, buscar la santificación. ¿Sabe por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. Y dice acto seguido,
que os apartéis de fornicación. Y menciona específicamente este acto pecaminoso porque precisamente en el contexto general, cuando está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, está hablando de situaciones que se están presentando en la iglesia. Y habla, verso seguido, 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra anterior es fornicación, o sea, actos sexuales pecaminosos. Pero en el 4 lo que hace es poner en el sitial de honor que se debe tener la esposa, en santidad y también en honor. 5, en consecuencia o en contraposición, no en pasión de concupiscencia, no en esos deseos de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios. Porque al final, mire, el que no conoce a Dios, pues sí, él puede vivir como él quiera, porque no tiene ese compromiso con Dios. Pero nosotros, los que hemos hecho una decisión por Cristo, ya tenemos un modelo a seguir como Pablo enseña. Así como Pablo dice que vivió Jesucristo, así como él también se pone de ejemplo, nosotros debemos demostrar, en consecuencia, un ejemplo digno de imitar. Luego dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, aquí está dando una instrucción precisa de cómo debemos de comportarnos, que no agraviemos, o sea, que no ofendamos y que no engañemos en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Y aquí tenemos entonces un señalamiento claro. Cuando Dios expresa que Él es santo, entonces no nos llama a vivir como nosotros queremos, revolcándonos en el lodo del pecado, sino a santificación. Y cuando habla de santificación, está hablando entonces de una manera de vivir. No está hablando de una forma de mostrarse en aquella gran santidad. Eso no es, hermano. La santidad es algo práctico, es una forma de vivir. 8. Así que el que desecha esto, Pablo está diciendo, así que el que no hace caso a esto, así que el que aparta esta enseñanza de su vida, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Por qué entonces debemos de seguir el consejo de la palabra? Porque cuando no escuchamos el consejo de la palabra, no estamos cerrando nuestro oído a quien está hablando ahí, sino a Dios, que también dice, nos dio su Espíritu Santo. Cuando Dios da precisamente el Espíritu Santo, es para establecer esa unidad en su iglesia, esa manera en que nos hace un cuerpo grande, un cuerpo pequeño, en una misma idea, en la idea de la santificación. Queridos hermanos, tenemos dos maneras de vivir, una que va a agradar a Dios y otra que no va a agradar a Dios. Mi deseo, mi oración constante, es porque estemos practicando todo aquello que agrada a Dios, que estemos viviendo en una santidad progresiva y que nos apartemos continuamente de todo aquello que puede significar inmundicia, de todo aquello que puede ensuciar el testimonio. Cuando hablamos en estos términos, en síntesis, lo que queremos valorar no es una actitud ante los hermanos, no, es más bien una actitud ante la sociedad donde vivimos, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, aún en los sitios donde ni siquiera saben que somos cristianos. Allí mostrar qué es lo que hacemos que agrada a Dios. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias. Gracias por
la salvación que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a una vida santificada, que nos apartemos de todo aquello que ofende tu dignidad. Gracias, Dios. Gracias por este conocimiento. Gracias por esta enseñanza. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.